Un nuevo aniversario sorprende a Mutalif Merzoyev de Kabardino-Balkaria en la huerta. A sus 101 años, este hombre no se resigna al ocio. Trabaja demasiado para sus años, es incansable y le da igual verano que invierno. 1000 veces le he dicho, trabaja menos, descansa. Durante buena parte de su vida, Misirhan Chechenova trabajó de cocinera. A sus 107 años, continúa siendo la dueña de la cocina. ¿Está listo el relleno? Sí. La abuela Dana del poblado osetio de Surg-Digora acaba de pelar el maíz en compañía de su familia. Ahora está al frente del espejo. Su extrema edad no es motivo para olvidar que es mujer. Soy Dana Vicheguyeva. Tengo más de 100 años. ¿Cómo ganarle a la vejez? ¿Cómo premiarse con unos años de más? Para dar respuesta a este y otros interrogantes, un grupo de científicos rusos dará la vuelta al mundo. Mira, Murat, es un auténtico monumento a la longevidad caucasiana, tanto por la edad del personaje como por la apariencia de su tumba. Inverosímil, 167 años, un hombre que no puede vivir tantos años. El objetivo de esta expedición es estudiar la historia y las costumbres de los más ancianos representantes de la humanidad y los lugares donde habitan. Sin proponérselo, estas personas han encontrado la receta de una larga vida con salud. Doña Misirhan, ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Por favor, doble esta hoja por la mitad con una sola mano. Basándonos en el ejemplo de estos asombrosos personajes, intentaremos deducir la fórmula óptima de la longevidad, el código de vida del hombre centenario. El Cáucaso es uno de los nudos montañosos más imponentes de la Tierra. Entre estas cordilleras cubiertas de nieve se encuentra el sitio más encumbrado de Rusia y Europa, el Elbrus. Es el más conocido de los símbolos de Kabardino-Balkaria, una pequeña república del Cáucaso Norte. Desde el año 2012, en Nalchik, su capital, se emprenden esfuerzos para descubrir el secreto de la famosa longevidad caucasiana. Mi nombre es Murat Jaubernevzov, tengo 24 años, soy colaborador de la Cátedra de Genética de la Universidad Estatal de Kabardino-Balkaria. El candidato a doctor en Ciencias Históricas, etnogenetista Murat, participa activamente en este programa científico. Junto con sus colegas, analiza las muestras de sangre y de ADN de los longevos, material biológico que ha sido recolectado en todo el Cáucaso. En una ocasión, los hijos y los nietos de una mujer se negaron a que le tomara a ella una muestra de sangre. Sus familiares aducían que ella nunca había dado sangre, que jamás en su vida le habían aplicado una inyección y que tampoco había llegado a ingerir medicamento alguno. Esta mujer está por cumplir 108 años. El objetivo de los científicos es encontrar la clave de una vejez activa y con salud en los genes de los superlongevos. En el Cáucaso viven representantes de muchos pueblos, etnias y subetnias. Cada pueblo se diferencia de los demás. Algunos de ellos viven en las montañas, otros al pie de ellas o en los valles de la región. Con todo, entre unos y otros encontramos una buena cantidad de longevos, o los que al menos afirman serlo. Por regla, las fechas de nacimiento se inscribían de boca de los mismos longevos. Recuerdan el día de su nacimiento asociándolo con los acontecimientos que ocurrieron en el poblado o en la familia. Está claro que tal técnica de memoria es errónea. El más anciano de los ciudadanos de la Unión Soviética oficialmente reconocido, Shirali Muslimov, murió en 1973 a la edad de 168 años. En la aldea de Barsabú, en lo alto de las montañas, vive Shirali Muslimov.
Tiene 158 años. Fue contemporáneo de Pushkin y Lermontov. Por desgracia, es imposible comprobar este récord con documentos. Esto ha llevado a los gerontólogos a poner en duda la veracidad de los datos que se tienen de las edades. Es difícil creer que alguien pueda vivir tantos años. En la lengua del pueblo balcar hay ciertas curiosidades relacionadas con los longevos. Quien celebra sus 100 años, por ejemplo, recibe el nombre de Yuzelek, y a quien llega a cumplir 150 años, se le reserva el nombre de Keshtek. Esto indica que en tiempos antiguos se celebraban sesquicentenarios, o al menos es probable que así fuera. Como científico que soy, me cuesta creer que una persona pueda vivir más de 120 años. Las columnas en el monitor son fragmentos de ADN afectados por enfermedades graves como el cáncer, el infarto o la enfermedad de Alzheimer. En los longevos, estos males por regla aparecen en una edad muy avanzada. Los científicos buscan la causa de estas particularidades genéticas en los genes de 50 longevos caucasianos que han traspuesto el umbral de los 100 años. Uno de los primeros en engrosar la base de datos de los gerontólogos es una persona a quien conoce nuestro experto, Murat, pues viven en un mismo poblado. Mi nombre es Mutalif. Soy hijo de Sultán Mirzoyev. Tengo 101 años. Mutalif Mirzoyev es un auténtico montañés. Este apuesto anciano pasó los primeros 20 años de su vida en las altas montañas. Su población natal, el Alto Chengem, se encuentra a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Desde los 10 años le ayudaba a mi padre a cuidar el ganado. Trabajé en una granja del estado. Era pastor. Tenía que subirme a unas escarpas no aconsejables para nadie. Don Mutalif se mudó al valle a finales de los años 30 del siglo pasado, después de haber descubierto su talento como intérprete de canciones étnicas. Pero su carrera de artista se vio truncada por la guerra. Mutalif Mirzoyev se enroló en un batallón de caballería. Defendimos a Crimea con nuestros sables. Los alemanes nos rodearon en el 41 con sus tanques. 500 soldados caímos prisioneros. El señor Mirzoyev no fue liberado de un campo austríaco para prisioneros hasta el año 1945. Antes había tratado de huir en 3 oportunidades. Pero al persistente caucasiano cada vez lo atrapaban y lo golpeaban antes de devolverlo a los trabajos forzados. Las órdenes impartidas en alemán quedaron para siempre en la memoria del anciano. Desde la mañana no cesan los preparativos para el banquete. El 1 de julio es toda una fecha para los Mirzoyev. Hoy don Mutalif cumple 101 años. Este primer festejo después de su centenario es modesto. A casa de su hija, en el poblado de Yakinoy, ha sido invitado un cerrado círculo de parientes y conocidos. La comida caucasiana de hoy tiene fuertes raíces de tradición. En ella predominan platos nacionales que no han sufrido cambios en siglos. En Kabardino-Balkaria, la carta de presentación de cualquier ama de casa es el pan plano relleno.
Las tortas resultantes, de papa, queso, verdura o carne, son el plato favorito de cabardinos y balcarios. En lo demás, las comidas nacionales de estos pueblos se diferencian. El oficio predominante de uno de estos pueblos es la ganadería y sus productos alimenticios, los lácteos ácidos y la carne. El otro se dedica preferentemente a cultivar diversos productos agrícolas. De ahí que la dieta de ambos pueblos muestre diferencias sustanciales. Los ancianos influyentes de esta región nunca tuvieron una misma dieta. En su historia gastronómica es difícil detectar una fuente común de longevidad. Pero al igual que 100 años atrás, la mayoría de los ingredientes de esta mesa son productos naturales locales, con raras excepciones como el pastel del festejo. El mismo día, a 100 kilómetros de Yanikoy, en el pie de la montaña del Elbrus, se celebra el cumpleaños de otro longevo. Un registro en su pasaporte dice, el más anciano de Uzdienov vino a este mundo el 1 de julio de 1909. Soy Ishak Uzdenov. Tengo 105 años. Ishak Uzdenov nació y vive hasta hoy en el poblado de El Alto Bagzán, al pie del Elbrus. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, aprendió a leer y escribir a temprana edad. Recibió la educación inicial en la mezquita local. Sus padres fueron gente profundamente creyente. 2 de mis hermanos mayores murieron la misma semana. Me sacaron de la escuela y me hicieron registrador. Luego, contador. Llegué a ser secretario en el consejo local. En 1944 fuimos apresados y desterrados a Kazajistán. Allí pasamos mucho tiempo, apenas si sobrevivimos. Ya aquí no nos dejaban trabajar, si acaso como pastores. Ishak Uzdenov trabajó en los pastizales montañeses hasta sus 70 años. Los mandamientos religiosos y los valores tradicionales determinaron su estilo de vida. Nunca tuve un cigarro en mi boca. Es un flagelo. El cigarrillo aniquila la salud. El vodka envenena la vida. Una vez le añadieron vodka a mi vaso de vino y desde entonces dejé la bebida. Gracias a Alá que me sostiene. Este sabio anciano se casó con su coetánea y vivió en feliz matrimonio más de 70 años. Su esposa murió en el año 2013. A poco de esto, en un periódico local había salido una nota refiriéndose a esta pareja única de longevos. El artículo se llamaba 200 años entre dos. Me gusta vivir. Viviría otros 100 años. La vida no me cansa. Quien tiene alma quiere vivir a cualquier edad. A pesar de las duras vicisitudes, la avanzada edad y la pérdida de su ser querido, Ishak Uzdenov no conoce la melancolía. Los gerontólogos consideran que la pasión por la vida es un rasgo de los longevos del Cáucaso.
Mi nombre es Alla Inarokova. Tengo 65 años. Soy la presidenta de la Sociedad Gerontológica de Kabardino-Balkaria de la Academia de Ciencias de Rusia. La profesora Alla Inarokova vela por la salud de sus longevos coterráneos desde los finales de los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, en el Centro Republicano de Gerontología, se han efectuado cientos de estudios psicológicos. En el Centro Gerontológico hemos tenido la oportunidad de comparar distintos grupos y hemos llegado a la conclusión de que los longevos son emocionalmente muy estables, muy positivos. Estamos hablando de ciertos rasgos sociológicos como la actitud ante la vida y probablemente de algunas premisas genéticas. Resistencia al estrés, temperancia y optimismo son presentes en la mayoría de la población local que ha alcanzado la edad de 100 años. Y hay un factor más de su longevidad. Pasado el umbral de la vejez, estos ancianos no se quedan a solas con sus problemas. Por regla general, viven en familias numerosas de varias generaciones, en las que los necesitan. En el seno de una familia del Cáucaso, el longevo, lejos de ser un desamparado, es protegido y puede afirmarse que se le cuida tanto, con tanto esmero, como se cuida a un jarrón de cristal. Al longevo del pie de la montaña del Elbrus lo rodean de cuidados y respeto 6 hijos, 20 nietos y 28 bisnietos. Los familiares le atribuyen una gran cordura y un vivo interés por lo que ocurre incluso lejos de su poblado nativo. Don Ishak es un magnífico candidato participante de una corta investigación. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Tiene que responder a varias preguntas. ¿En qué año nació? En 1909, en julio. Esta fue una de las primeras pruebas en la historia de la gerontología. Esta serie de 10 preguntas para una prueba relámpago de las capacidades cognitivas fue elaborada en 1972 por el profesor Henry Hodgkinson de Gran Bretaña. Una pregunta más. ¿Cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿La última? ¿La primera? No lo recuerdo. Sí. La Primera Guerra Mundial. No lo recuerdo. Claro que no respondió a todas las preguntas, pero a preguntas complejas como ¿quién es el presidente del país? Respondió con facilidad sorprendente. ¿Puede decir el nombre del presidente de Rusia? Putin. La más compleja de las tareas fue la última. Había que nombrar los primeros 20 números en orden contrario, pero Ishak lo hizo a la perfección. Es más, primero contó en su idioma natal y luego lo hizo en la lengua rusa. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Ishak Uzdenov cumplió con éxito la mitad de las tareas. Es un magnífico resultado para quien nació en el año 1909. Una de las tareas de nuestro programa es verificar la edad de los longevos participantes. Hacerlo en el Cáucaso Norte no resultó nada fácil. A nuestro experto, el genetista Murat, le esperaban una auténtica inmersión en la historia e increíbles descubrimientos. Es sorprendente que muchos longevos de estos lugares cumplen años en un mismo día a principios de julio. El día del nacimiento de la mayoría de los longevos de esta región cae en el 1 de julio. La explicación de este fenómeno resultó simple. En los tiempos de la Unión Soviética, todos los longevos que no sabían la fecha exacta de su nacimiento la registraban como si hubieran nacido en la mitad del año, el 1 de julio. Después de una detallada investigación, el científico de Nalchik logró dar con la verdadera edad de Ishak Uzdenov. Pero antes vamos en busca del más anciano de los habitantes de Kabardino-Balkaria.
En mi base de datos hay alrededor de 200 longevos, del cual el más anciano tiene 108 años. Pero en este poblado vive una anciana a quien no conozco. Afirman que tiene más de 120 años. A esta señora sus parientes la llaman de una sola manera: Nana, abuela. En toda su vida crió a 8 hijos. Ahora disfruta de sus tataranietos. Mi muñeca, mi tesoro. Qué bueno sería estar en tu boda. Sus familiares consideran que la abuela pertenece a una dinastía de longevos. Según los rumores de familia, el padre de Nana vivió hasta los 114 años. No hay ninguna prueba que confirme este hecho. Tampoco la abuela recuerda la fecha exacta de su nacimiento. Honestamente, no recuerdo. Mi apellido es Shaoba. Dicen que tengo 125 años. El récord oficial de la longevidad humana registrado por los científicos es de 122 años y 164 días. La única prueba de la edad extrema de la longeva caucásica es su documento de identidad. Si este documento dice la verdad, Nanu Shaoba vino a este mundo en el siglo XIX. Lo primero es que en lugar del día y del mes de nacimiento han puesto ceros. Esto significa que nadie, ni ella misma, sabía su día de nacimiento. En segundo lugar, la hija menor de la abuela nació en los años 60. No hacen falta las matemáticas superiores para percatarse de que entonces la abuela debía tener más de 70 años. Y por fin la apariencia de la longeva genera dudas. Aparenta no más de unos 90 años. El pasaporte ruso de esta mujer reemplazó al soviético. Los historiadores gerontólogos suponen que antes, en algunos países, un mismo pasaporte pudo ser heredado de generación en generación. Probablemente el deseo de la gente de vivir una vida prolongada, con salud, los estimula a adoptar esa postura. Ante este fenómeno y ante la perspectiva de tenerlo en su sociedad, es una interrogante compleja que exige investigación. Determinar la edad exacta de los ancianos de Kabardino-Balkaria es un verdadero problema. Ellos nacieron a comienzos del siglo pasado. Por regla profesaban el Islam. En las mezquitas no se solían registrar los nacimientos. Al poder zarino tampoco le interesaban estos datos. Antes de la revolución, prácticamente no se llevaban registros en los poblados. Los únicos vestigios de información acerca de las edades se encuentran en las listas de familias del distrito de Nalchik, de la región Tersky, levantadas en 1886 y en 1905. Pero por desgracia, en muchos poblados de nuestra región no se conservaron. En los últimos 100 años, las repúblicas del Cáucaso Norte han pasado por difíciles vicisitudes. La revolución, la guerra civil, la ocupación fascista, la deportación de los años 40. Como consecuencia, de los archivos desaparecieron los datos sobre los habitantes de poblados enteros. Intentamos hallar datos sobre sus nacimientos, encontrar materiales relativos a sus familias. Por desgracia, no encontramos ningún material en los archivos que se refirieran a nuestros longevos. La biografía de uno de nuestros héroes nos sugirió en qué dirección buscar. 70 años atrás, Uzhak Uzdenov fue víctima de las represiones estalinistas. Algunos registros sobre él se conservaron en los fondos del Ministerio de Asuntos Internos. Como resultado de nuestras pesquisas, pudimos comprobar la edad solo del tercer longevo. La edad del segundo no coincidió con la indicada en el pasaporte. Resultó ser más joven. Esta investigación documental demostró que Uzhak Uzdenov tiene 10 años menos de lo que se declaraba.
Este hombre caucasiano tiene 95 años. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, también se considera longevo. El antiquísimo poblado de Qashqatau se encuentra a 30 minutos de viaje del Nalchik. Sus habitantes también sufrieron el rigor de las represiones. Los archivos del entonces Ministerio del Interior demuestran que la ama de esta casa tenía entonces 35 años. Soy Mishirhan Sheshenova. Tengo 108 años. Doña Mishirhan pasó casi 13 años en el destierro. Después que regresó a su tierra natal, no ha salido nunca de Kabardino-Balkaria. La mayor parte de su vida trabajó como cocinera en un kolhoz. La abuela se pensionó en el año 1968. ¿El relleno está listo? Sí. A sus 108 años, doña Mishirhan ayuda a su familia en los quehaceres de la casa. Hace poco, su hija mayor cumplió 83 años. Ahora en Rusia viven 86 descendientes directos de la superlongeva y 7 de ellos son sus tataranietos. Gracias a Alá he vivido tantos años. Como igual que todos. Mantequilla, carne y respiro el mismo aire. La más anciana de los habitantes del poblado de Qashqatau aparenta menos de los años que tiene. Solo su oído débil y su lento andar dilatan su edad verdadera. Es un caso raro. Esta mujer de 108 años no se queja de su vista. Hasta ahora puede pegarle un botón a una camisa. Una buena motricidad de las manos es prueba de una mente clara. Esto puede probarse con un ejercicio que a simple vista parece fácil. Doña Mishirhan, ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Por favor, doble esta hoja por la mitad con una sola mano. La prueba con una hoja de A4 hace parte de las tareas estándar para ancianos. Los médicos la utilizan para evaluar la motricidad fina y diagnosticar el estado psicológico de la paciente. La manera como se efectúa la tarea tiene importancia. Si se cumple hasta el final o se abandona a mitad de camino, si se corrigen los errores o si uno se queda satisfecho con lo alcanzado. Con base en ella podemos deducir su estado de ánimo, si sufre de depresión o apatía. Los resultados de la prueba nos permiten hablar de ello. Muchas gracias, bravo. Perfecto. No exijo mucho de la vida. Siempre supe divertirme y disfrutar de ella. Tampoco ahora quiero morir. Quiero vivir un poco más. Los longevos saludables siempre están en la mira de los gerontólogos. Según las estadísticas, el 10% de los centenarios en el mundo ignoran lo que es la enfermedad. Mishirhan Sheshenova hace parte de estos fenomenales personajes. Presión 130 y 70. Muy buena presión. Ojalá todos la tuvieran. Esta mujer frágil nunca estuvo internada en una clínica. Todos sus indicadores clínicos son normales. Tampoco el cardiograma preocupa a los médicos. Ninguna patología, el ritmo es perfecto. Tiene la aurícula izquierda hipertrofiada, pero para su edad es un magnífico cardiograma.
Hicimos un estudio de la enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica y su extensión por regiones, incluso en la pequeña Kabardino-Balkaria. Dividimos el territorio en montaña, piedemonte y valle y buscamos la presencia de estas enfermedades en cada región. En las montañas la situación es bastante mejor. Por lo visto, el clima influye en el estado de la gente de edad avanzada. También influye en la actividad física de la gente que vive en las montañas. La actividad física es una condición natural de la existencia de los montañeses. Cuando los longevos locales vinieron al mundo, la faena diaria era un problema de supervivencia. Los patriarcas caucasianos conservaron esta costumbre de trabajar toda su vida. En el Cáucaso viven más de 50 etnias distintas. En cada una de ellas podemos encontrar personas de edades extremas. Comenzaron a estudiarlos desde los tiempos de la Unión Soviética, pero la primera gran expedición tuvo lugar en el año 1957 y no fue en Kabardino-Balkaria, sino en la vecina República de Osetia del Norte. La República de Osetia del Norte, Alania, se encuentra en el corazón mismo de la parte rusa de las montañas del Cáucaso. Sus laderas y escarpadas altitudes ocupan casi la mitad del territorio de la República. Al igual que en la vecina Kabardino-Balkaria, desde antaño aquí existe un verdadero culto a la longevidad. Mi nombre es Aslan Tsutsev, soy decano de la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Osetia del Norte, tengo 46 años. Aslan Tsutsev, candidato a doctor en ciencias históricas, siempre se ha interesado por el pasado de su terruño. Ha recorrido toda la Osetia del Norte en expediciones y excavaciones arqueológicas. Tuvo la ocasión de comprobar la actitud existente del culto de los longevos hasta en los lugares más inesperados. Mira, Murat, es un verdadero monumento a la longevidad caucasiana. Se trata de uno de los más curiosos en Osetia del Norte y por la edad del personaje y también por el aspecto de su tumba. Bueno, pero como comprenderás, es imposible que una persona pueda vivir 167 años. Se trata de un personaje mítico o real. Conozco a uno de sus tataranietos que el año que viene cumple 90 años. Afirma que esta estela fue puesta en 1913 por los descendientes de Guizó Marzaganov. Se trata de un personaje real. Lo que sí es posible es que la propia inscripción haya sido renovada alguna vez. De lo contrario, después de una consonante, al final debería ir una letra, como en el ruso de antes de la Revolución. Y en vez de en memoria, estaría escrito bajo esta piedra yace. Esta imponente roca con relieve está puesta al borde de una vía muy transitada. Es una prueba visible de que la longevidad de los caucasianos es objeto de gran orgullo de sus parientes y conocidos. Conocí muy de cerca a la abuela de mi esposa, que murió hace poco y vivió 113 años. Según su pasaporte, había nacido en el año 1895. Y siendo una persona de edad muy avanzada y por pura coquetería femenina, ella siempre ocultaba sus años. Ella se llamaba Nadiezhda y cuando traspasó los 100 años, su hijo le dijo: «Bueno, Nadiezhda, por fin tienes 100 años». Ella se ofendía y decía: «¿Cómo 100? Si solo tengo 70». Él se echaba a reír, pues él mismo tenía 70 y era el primer hijo de su segundo matrimonio. Según las estadísticas, en Osetia del Norte viven hoy 93 personas que han superado los 100 años. Solo el 30% de ellos son citadinos. Los demás viven en el campo.
Dana Bičekujeva nació en un antiguo poblado situado a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Al pie de la montaña, en la región de Iravski de la República, se mudó ya a edad madura. Soy Dana Bičekujeva. Soy del estrecho Digorovsky. Tengo más de 100 años. Dana Bičekujeva nunca tuvo registro de nacimiento. En los archivos no se conservó ninguna mención a ella. Pudimos establecer su edad gracias a los registros de la autoridad local. Una de las fuentes que puede, al menos indirectamente, comprobar la fecha de nacimiento o la edad aproximada de una persona son los libros contables que llevaban los órganos ejecutivos de los consejos soviéticos, en los cuales los datos se renovaban con cierta frecuencia. Los libros contables son la única fuente de información acerca del número, edad, educación y propiedad personal de la gente que vivía en el campo. Estos informes anuales de los órganos del autogobierno local se llevaban en Rusia desde el año 1935. En muchos órganos de administración local, estos registros aún se conservan. El poblado de Dana Bičekujeva no es una excepción. Aquí está el libro contable número 1 de la administración del poblado del año 76. ¿Cuál me dijo que era el apellido? Bičekujeva. Vamos a mirar, a ver... Oh, Dana Bičekujeva, nacida en 1907, Osetia. Sabe leer y escribir. ¿Siempre vivió aquí? No, por allá por los 50 se mudó a Sur-Digorsky, al estrecho Digorsky. Está a unos 70 kilómetros de aquí, en las montañas. Gracias, ¿puedo tomar nota? Por favor. Antes la vida era muy dura. Pasábamos hambre. Teníamos muchos hijos y la comida escaseaba. Había que trabajar mucho para sobrevivir. Comíamos bayas, hierbas, tupinambo. En verano íbamos al valle. Trabajábamos todo el verano. Y a finales del otoño regresábamos. Recolectábamos maíz y también trigo. Al igual que 100 años atrás, la vida de los Bičekujev sigue relacionada a la producción familiar. En las familias caucasianas tradicionales existe una neta división del trabajo entre los hombres y las mujeres. Sobre las mujeres recae, además de la educación de los hijos, la mayoría de los quehaceres de la casa. Me gustaba bailar y cantar. No tuve muchas ocasiones de divertirme con mis contemporáneos, si acaso en las bodas. En aquellos años, una tenía que ser la primera en el trabajo y también en casa. No era vida, era un constante correr. Después de pensionarse, Dana Bičekujeva continuó ocupándose de los quehaceres de la casa. Esta mujer tuvo suficiente tiempo libre solo a una edad muy avanzada. Ahora ella dedica su vida a departir con sus familiares y a las manualidades. Y a pesar de sus años bien entrados y como auténtica mujer que es, Dana cuida su aspecto personal. A sus más de 100 años cuida su apariencia como toda una señorita. Le gusta hacerse la manicura y maquillarse. Y según palabras de sus familiares, continúa haciéndose máscaras frutales. Y lo más curioso es que obliga a las demás a hacer lo mismo.
Buenos días. Buenos días. ¿Trajeron el pan? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. En el otro extremo de la región, Iravski, en límites con Kabardino-Balkaria, vive otra extraordinaria mujer osetia. Vino a este mundo a 2 meses del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 2014, Julimat Hatsaonova cumplió su aniversario número 100. Me llamo Julimat. Tengo más de 100 años. El esposo de doña Julimat murió en 1973. Durante los últimos 40 años, de hecho, ha sido la persona más importante en casa de los Hatsaonov. Sus consejos son tenidos en cuenta hasta hoy en día. Los jóvenes de hoy son buenos. Claro, viven a su manera, pero también los tiempos han cambiado. Antes la vida era más fácil. Hoy es difícil. Los jóvenes se enferman a menudo. Teníamos mejor salud. Tal vez sea lo más importante en la vida. Esta longeva no solo exhibe una magnífica salud. Ella es un ejemplo vivo de la positiva actitud ante la vida de los ancianos del Cáucaso. Sus paisanos llaman a Julimat el personaje más alegre del poblado. Esta activa y jovial mujer centenaria aceptó someterse a un experimento inusual. Doña Julimat, vamos a hacer una prueba de coordinación de movimientos. Voy a lanzarle una pelota y usted me la va a devolver. ¿Comenzamos? Con el envejecimiento menguan todos los indicadores fisiológicos. Pero la centenaria Julimat Hatsaonova demostró que incluso a su edad es posible conservar una reacción y una coordinación de movimientos aceptables. Nunca pensé que fuera a jugar a la pelota con una persona de 100 años. Usted lo hizo muy bien. ¿Fue difícil? Fácil. ¿De dónde viene tanto vigor y ánimo en esta señora fenomenal? Ella no tiene secretos propios de la longevidad. La regla clave de Julimat Hatsaonova la comparte la mayoría de los longevos locales. Para tener salud, hay que trabajar y dejar la pereza. El antiguo poblado del Esquén es el último punto de nuestro viaje científico por el Cáucaso Norte. Tras estudiar la vida, las costumbres y la psicología de estos longevos, el genetista étnico Murat está listo para formular principios de la longevidad caucasiana. Es obvio que una buena herencia es importante, pero no elegimos a nuestros padres. Por eso sería importante elegir un lugar para vivir a una altura que no superase los 1000 metros sobre el nivel del mar. En segundo lugar, es muy importante el cuidado de la familia. El ser útil y el amor prolongan la vida. En tercer lugar, es necesario consumir los alimentos locales de temporada. Y la última regla es que la actividad física es necesaria a cualquier edad. El científico ruso ha sacado sus conclusiones. El clima de montaña, una gran familia, la alimentación natural y el trabajo físico pueden brindar cada uno más años de vida. Ampliar el código de la longevidad será la tarea del siguiente experto de nuestro programa. La hora de Moscú, 11:30 de la mañana. Los Safonov acaban de despertarse. Dmitri estuvo trabajando con la computadora hasta tarde. Ahora estoy escribiendo un libro, yo diría, de contenido filosófico. Y se llama Más sobre el destino del hombre. El escritor dedicó su libro a su bisnieta adorada. Y la diferencia de 98 años de edad en nada molesta su amistad. Ah, mi bisabuelo tiene ya 104 años. Tiene 104. Es un longevo.
Entre nosotros hay quien supo engañar al tiempo. Ellos no envejecen como todos. Ni la ecología urbana, ni el estrés, ni la ausencia de productos naturales pudieron interferir su longevidad extraordinaria. Don Basil, ¿usted con sus 100 años de edad juega bien la pelota? ¿Cuál es el secreto de estos longevos? ¿Por qué su reloj biológico se detuvo? Entonces vivíamos en Epatoria, en Crimea. Y vino el emperador Nicolás II con su familia. Yo no tenía ni 3 años. Para responder a esa y otras preguntas, un equipo de científicos rusos recorrerá el mundo. Cada 10 años se duplica el número de personas centenarias. Esto es un indicador positivo. O sea, la humanidad va por buen camino. El objetivo de esta expedición es estudiar a los representantes más viejos de la humanidad. Sin siquiera sospecharlo, estos recordistas de edad encontraron la receta de la existencia larga y saludable. Sí, 10 veces así. Vaya. En el ejemplo de estas personas asombrosas, trataremos de calcular la fórmula óptima de la longevidad. El código de vida del hombre centenario. Moscú. Una casa en el malecón Vernesev, a 2 pasos del Kremlin. Este complejo habitacional monumental fue construido en el año 1931. En este edificio histórico vivía la élite del Estado soviético. Funcionarios del partido, jefes militares, artistas, escritores, científicos. Hoy, en el edificio legendario del malecón, recibe a sus visitantes uno de los habitantes más viejos de Moscú. Dmitry Safonov, nacido el 12 de octubre de 1909. En el año 2014, el ex diplomático Dmitry Safonov celebra su 105 cumpleaños. Su apartamento inusual en el centro de Moscú es el punto inicial de nuestra excursión científica por las ciudades de Rusia. Mi nombre es Vera Mishina, soy candidata a doctor en ciencias biológicas. Tengo 34 años. La candidata a doctor en ciencias biológicas, Vera Mishina, se interesó en las cuestiones de la longevidad de tiempos de estudiante. Está claro que todo nace y todo muere. Nadie pone en duda que todo es finito. Pero, ¿por qué precisamente 100? ¿Quién puso esas limitaciones? ¿Y cómo se puede ampliar esos marcos? Eso es un enigma. El genético Nikolai Dubin decía que las posibilidades del hombre no están limitadas a 100 años, que el hombre puede vivir hasta 350. Yo creo que esta película me ayudará en primer lugar a sistematizar de alguna manera mis preguntas y me ayudará a encontrar respuestas, posiblemente en el plano personal, a encontrar las reglas que me ayudarán a tener una vida más larga. Dmitry Safonov vivió 90 de sus más de 100 años en las ciudades. Cuando era un adolescente, huyó de su aldea a Leningrado y después llegó a Moscú. El día del inicio de la guerra, el 22 de junio de 1941, Dmitry Safonov recibió el diploma de la Escuela Técnica Bauman. Un año después del fin de la guerra, Dmitry Safonov ya trabajaba en el Ministerio del Exterior. Yo trabajé en los Estados Unidos, en el secretariado de la Organización de las Naciones Unidas, en Inglaterra, y abrí las primeras embajadas soviéticas en 2 de estos países africanos, en Uganda, en Liberia. Llevé 5 años en calidad de embajador soviético. El longevo se jubiló en el año 1977. El diplomático emérito hasta el momento recibe invitaciones a las reuniones solemnes del Ministerio del Exterior. Con frecuencia me preguntan,
¿Qué régimen se debe observar para vivir hasta sus años? Yo respondo habitualmente que nunca tuve un régimen especial. Yo nunca seguí ningún régimen. Aún más, me permitía unas desviaciones bastante notables. Me salía de las buenas costumbres. Digamos, fumé más de 30 años. No era un abstemio, pero conocía la medida. Nunca bebí demasiado, ni comí demasiado. Todo en su medida. Dmitry Safonov trató de librarse de sus costumbres dañinas más de una vez. A los 59 años renunció a la nicotina. 20 años después, los médicos del Kremlin emitieron su veredicto: sustitución de una válvula cardíaca. Cuando me pusieron la primera dijeron: le alcanzará para toda la vida. No me alcanzó, la gasté. Me ponen la segunda y lo mismo. Esta seguro le alcanzará. Y la tercera, ahora me han puesto la cuarta. Pienso que a esta sí alcanzará. Con el tiempo me condecoraron. Los problemas de la válvula cardíaca son los únicos problemas de salud serios de este hombre de 104 años. En la historia clínica del longevo no hay ninguna otra enfermedad seria. Su salud fenomenal no fue conmovida ni por el caluroso clima africano. Yo soy caballero. Caballero de la Gran Orden de la Liberación de África. ¿En qué año lo condecoraron con esa orden? ¿Usted se acuerda? Eso fue claro que recuerdo. Fue por el año 75. ¿En el 75? En el año 1975. La buena memoria es una condición imprescindible de una alta calidad de vida. Casi todos los personajes de nuestra excursión científica a los 100 años demostraron un excelente estado de memoria a largo plazo. Dmitry no es una excepción. Esto lo recuerdo muy bien, cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Nosotros vivíamos en una aldea. Cerca de la aldea había una trilladora y de repente vimos a una persona de un pueblo cercano que venía montado a caballo y acercándose muy rápido. Llegó a nuestra trilladora y mi abuelo le pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Y él dice: la guerra. Y entonces comenzó un aullido. Yo diría, no llanto, sino aullido, como en los casos cuando muere repentinamente una persona en la familia. Este hombre de 104 años con facilidad recuerda los sucesos de hace un siglo. En una edad avanzada resulta más difícil retener la información reciente. La extinción gradual de las conexiones neuronales por regla general conduce a problemas de memoria a corto plazo. Dmitry, hagamos ahora un pequeño test. Yo voy a pronunciar palabras y usted tratará de memorizar y repetirlas. La primera. Si no son muchas. Bueno, no son muchas. Lápiz. Lápiz. Sol. Sol. Árbol. Árbol. Jarra. Jarra. Tarro. Jarra. Jarra. Perro. Perro. ¿Las memorizó? Sí. Entonces la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas son para distraerlo. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Sí. En la calle Serafimovich 2. Excelente. ¿Y qué día estamos hoy? ¿Qué día? Creo que hoy es 24. ¿Qué día de la semana es? Viernes. Bien, ahora regresemos a la pregunta anterior y trate de recordar la palabra que usted repitió conmigo. Árbol, sol, jarra. Bueno, no recuerdo.
Este hombre de 104 años de edad pudo recordar 3 palabras de 5. Según las normas médicas, esto es un resultado aceptable para un pensionista de 80 años. Al principio tenía dificultades con la palabra jarra. Sin embargo, después, al final recordó 3 palabras de 5, entre ellas la palabra jarra, que era difícil para él. Yo considero que para una persona centenaria memorizar 3 palabras de 5 es un resultado magnífico. La memoria de la persona es extraordinaria. Ella permite sentir la individualidad. La mala memoria constante le quita a la persona su propio yo. Uno se vuelve desorientado, dependiente de los demás. ¿Cómo mantener una memoria efectiva en el ocaso de los años? Para averiguarlo, nuestro experto viaja a la segunda ciudad más grande de Rusia. San Petersburgo. En esta antigua mansión del siglo XVIII, en el malecón del río Fontanka, se encuentra una institución médica en la que enseñan a los ancianos a envejecer correctamente. La vida de estos pensionistas consiste en clases y entrenamientos diarios, y no solo en la sala deportiva. Buenos días, doña Ludmila. Buenos días. ¿Comenzamos con nuestros ejercicios? Adelante. Sí, para comenzar, para ajustar la atención y concentrarse, haremos un pequeño ejercicio. Nombre, por favor. En orden alfabético, todas las letras que usted ve aquí. A, B, C, D, E, A y D. En esta hoja, las letras y cifras están situadas en un orden caótico. Su ordenamiento como calentamiento para el cerebro ayuda al paciente a concentrarse. La concentración de la atención es el periodo inicial de la memorización consciente. Es un test estupendo. La segunda etapa del entrenamiento es el ejercicio con 5 tarjetas. Los científicos demostraron que el volumen de la memoria a corto plazo es de cerca de 5 unidades. Bien, carreta, cama, tijeras, lirio, oso. No se apure, yo no me apuro. Así ahora la cerramos. ¿Podrá la mujer de 70 años reproducir lo visto? Aquí carreta, cama, tijeras, lirio, oso. Muy bien. Nadie ¿y en qué sentido tienen esos ejercicios? ¿En realidad ayudan a entender la memoria? Indudablemente ayudan. Hay un efecto positivo del entrenamiento de la memoria y lo principal, concentración de la atención. Lo complicado es que esto debe hacerse diariamente, o sea, clases sistemáticas. El entrenamiento regular de la memoria es la garantía de una mente clara. Esto se puede alcanzar de diferentes maneras. En la habitación vecina desarrollan la capacidad intelectual de los ancianos con ayuda de las manos. Comenzamos. En una dirección, una mano cómoda, la otra incómoda. Esto es totalmente incómodo. Bueno, así está bien. Los neurofisiólogos demostraron que el área de proyección de las manos en la corteza cerebral se encuentra cerca de los centros responsables de los procesos cognitivos complejos. El entrenamiento de la habilidad motriz fina mejora el habla, la coordinación, la atención y la memoria. Bueno, usted está dada de alta, por favor. Recuerden, si hay un lápiz en casa, puede resultar un movimiento muy bueno. En casa siempre tenemos aparatos de entrenamiento. Todo está en nuestras manos.
Dmitry Safonov, el Matusalén de Moscú, encontró su método personal para mantener la mente en forma. A la edad de 85 años escribió sus memorias. A los 90 años aprendió computación. El primer libro del ex diplomático fue publicado cuando el autor cumplió los 93 años. Para escribir a los 100 años la reflexión sobre la experiencia de una larga vida, es necesario, en primer lugar, tener buena memoria. Pero otro hecho importante es que para describir, presentar de tal manera que esto sea una obra acabada, es necesario tener una mentalidad analítica. Hasta la fecha, la lista de obras del escritor longevo incluye 10 libros de memorias y reflexiones. Pero para Dmitry esto no es suficiente. Él trabaja con la computadora varias horas diariamente, sin días de descanso. Yo no estoy cansado de vivir, posiblemente porque siempre tengo algo que hacer. Esto no solo me mantiene, sino que me inspira. Yo no creo que esté en manos de mi destino. Yo considero que más bien el destino camina detrás de mí. Yo hago mi vida y el destino dice, bueno, yo también trabajé con usted. A veces me preguntan si alguna vez me aburro. Nunca. Hasta por la noche, antes de dormirme, siempre pienso en algo, reflexiono sobre algo. Dmitry Safonov, ingeniero de formación y diplomático de profesión, llama su trabajo literario Vacuna contra la vejez. El nexo entre el trabajo y la longevidad es objeto de estudio de los científicos contemporáneos. La estadística acumulada en medio siglo les permitió llegar a una conclusión asombrosa. Resulta que el trabajo alarga la vida. Nosotros analizamos la esperanza de vida y descubrimos que, por ejemplo, los músicos que interpretan música clásica tienen una vida más larga. El 40% de los artistas viven hasta los 90 años. Eso es extraordinario. Y el motivo aún no está claro. Tratamos de encontrar una explicación. También influye el reconocimiento social. Digamos, los artistas eméritos viven más que los que no obtuvieron ese reconocimiento. En los Estados Unidos, los que recibieron el Oscar viven más que los que no lo recibieron. El catedrático Vladimir Anisimov es una autoridad reconocida en el mundo de la gerontología. Él es uno de los expertos del programa de envejecimiento de la ONU. Hay muchas teorías sobre el envejecimiento, pero todas se reducen de hecho a dos hipótesis principales. La acumulación de errores, porque cuanto más vives, más se dañan los tejidos, los sistemas, desde las moléculas hasta el organismo en general. Y los factores genéticos que determinan la duración de la vida y la longevidad. Ellos determinan aproximadamente el 35%. El resto está relacionado con las condiciones del medio ambiente, la dieta, el lugar de residencia y el régimen diario, el régimen de luz. La contaminación lumínica es un término científico que apareció en el siglo XX. La vida nocturna de las ciudades y la iluminación permanente influyen negativamente sobre la salud de las personas. Estos factores perturban el balance hormonal del organismo. Los receptores que sintetizan la melatonina son los más afectados. El 70% de esta hormona importantísima se sintetiza por la noche, en la oscuridad total. El problema es el insomnio, ¿verdad? No es el insomnio. El insomnio es solo un aspecto. El insomnio también es malo. La gente que trabaja por los turnos tiene más incidencias de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer. Los experimentos realizados en este laboratorio demostraron que el déficit de la hormona nocturna reduce radicalmente la vida de los animales experimentales. La elaboración de medicamentos que contengan melatonina es una de las direcciones prioritarias de la gerontología aplicada. Según las estadísticas, en nuestro país hay más gente que vive hasta una edad longeva. ¿Por qué sucede esto? Porque las condiciones de vida mejoran y la prevención también da resultados.
La gente hace más deporte que antes. La gente escoge alimentos de mayor calidad, porque una persona instruida no va a comer a cualquier kiosco. El nivel de educación es muy importante. Las personas con buena educación viven más. Las personas que han alcanzado altos grados, digamos, los ganadores del premio Nobel, viven más que todos. Los académicos, menos. Los miembros correspondientes, menos aún. Hasta el momento es inexplicable, pero es un hecho que merece atención. El nivel de educación alto es un rasgo característico de la población urbana. Un ejemplo ilustrativo es San Petersburgo. Casi el 40% de su población tiene enseñanza superior. La esperanza de vida en esa ciudad es 3 años mayor que el promedio de Rusia, llegando a los 73 años y medio. 306 longevos locales, que pasaron el umbral de los 100 años, hacen su aporte a esta alta tasa. Ajá, aquí encontré un error. Hay que poner una letra for... Se saltaron una letra y omitieron otra. Formación del embrión. Así. Corregido. Olga Mikhailovna ve y oye mal. Pero estas dificultades naturales no impiden que esta mujer continúe la labor de toda su vida. En los años 60 del siglo pasado, la profesora Ivanova ya tenía la edad oficial de jubilación. Pero la embrióloga no ha dejado la ciencia fundamental hasta el momento. Me llamo Olga Ivanova y ya cumplí 100 años. Olga Ivanova es una habitante urbana al 100%. Ella nació en el San Petersburgo monárquico. Pasó mucho tiempo de su infancia y juventud en la costa del Mar Negro. Y los recuerdos más tempranos de la anciana son de ese tiempo. Entonces vivíamos en Epatoria, en Crimea. Y vino el emperador Nicolás II con su familia. Nosotros vivíamos en el malecón, en una casa magnífica que tenía un balcón. Y sabíamos que él debía pasar. Estábamos en el balcón, saltábamos, gritábamos ¡viva!, aplaudíamos y lo mirábamos. Y en realidad pasó a nuestro lado. Pero yo, claro que no vi a ningún Nicolás II. Vi solo mujeres con unos sombreros blancos y grandes. Pero eso lo recuerdo muy bien. Ella en realidad recuerda muy bien su vida. Ella recuerda no solo lo que hubo en su infancia, sino en el transcurso de toda su vida. El fenómeno de Olga consiste en que ella no interrumpió nunca su actividad científica, ella no se relajó, y más o menos 2 horas ella trabajaba a tensión con la computadora. Pero incluso después que ella trabajó 2 o 3 horas con la computadora, ella continuaba entrenando su cerebro y su memoria. Ella juega al solitario. El solitario, que apareció en el siglo XVII, es un rompecabezas de cartas donde la suerte juega un papel importante. La catedrática Ivanova guarda en su memoria una multitud de solitarios complejos. Para ella este juego es una distracción y un ejercicio mental. Después del almuerzo duermo una siesta, después juego al solitario para despertarme y puedo seguir trabajando. Tengo muchos deseos de terminar y publicar el trabajo que estoy haciendo. Esto es posiblemente vanidad, puede ser. Puede que nadie lo necesite, pero tengo muchas ganas y deseos. Entre los que seriamente se dedican a la actividad científica, hay mucha gente que vive largamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en tono. Siempre están leyendo algo, siempre conocen algo nuevo, o sea, tienen un sentido de la vida como si estuviera corriendo tras la vida, porque aún no lo saben todo, no lo han comprendido todo y no lo han solucionado todo. Esta asombrosa mujer centenaria es una persona con múltiples intereses.
Es autora de una monografía sobre los animales mitológicos y ella misma dibuja las ilustraciones para sus trabajos. Bien, por lo tanto, me voy. Me voy de modo natural y ustedes hagan lo que deseen. Trataré de no prestarles atención. Su hijo de 70 años es un apoyo seguro para Olga. Mijail siguió el camino de su madre. Dedicó toda su vida a la biología. Madre. Me levanto sobre las 9 y desayunamos. Almorzamos a horas diferentes, porque eso depende de mi hijo. Él tiene bastante que hacer. Habitualmente almorzamos sobre las 4 de la tarde y comemos sobre las 9 y ¿qué hacer? Voy cojeando. Olga come poco. Lo que más le falta en su vida actual es la comunicación con los colegas y los paseos diarios. En los últimos tiempos, a la anciana le duelen las piernas. Anda por el apartamento apoyándose en unas muletas especiales. A una distancia de 1500 kilómetros de San Petersburgo, se prepara a celebrar su cumpleaños otro superlongevo ruso con un destino insólito. Vasily Sivolapov. Tengo 100 años y 11 meses. Kirovo-Chepetsk, una ex ciudad cerrada con una población de 75.000 habitantes. En los tiempos soviéticos, aquí habían importantes instalaciones estratégicas de la industria nuclear y química. La inmensa planta química en las orillas del río Vyatka trabaja hasta el momento. Cuando Vasily nació, todavía no existían ni la planta ni la ciudad de Kirovo-Chepetsk. Yo desde el año 29 trabajé en la industria. Me fui. En la agricultura no trabajé ni un día. Yo he hecho muchos trabajos diferentes. Ahora terminé los cursos de ayudante de maquinista y recibí la calificación de mecánico de 4ª categoría y trabajé en las minas de Siberia. Vasily Sivolapov vino al mundo en el sur de Siberia y en su larga vida, este siberiano centenario pasó muchas pruebas. En el año 20 sobreviví a la hambruna. En los años 33-34 daban 400 gramos de pan. Si te los comías de una vez, tenías que esperar todo un día. En diciembre del año 1941, la unidad militar del sargento Sivolapov fue enviada a la retaguardia en Omsk al frente. Punto de destino, Leningrado. Vasily defendió la ciudad bloqueada desde el primer día hasta el último día del bloqueo. En ese tiempo fue herido 4 veces, 2 de ellas quedó vivo de milagro. Los alemanes nos bombardeaban con morteros. Y una vez una mina explotó cerca y me hirió en la espalda. Me dieron 18 puntos. Por toda la espalda, pero no me dañó la columna. Menos mal. Hola, don Vasily. Hola, Natalia. ¿Cómo está usted? Todo está bien, no me quejo. Vamos a hacer un reconocimiento. Vamos. ¿Cómo se siente? ¿No tiene mareos? Más o menos, por la mañana sentí un poco. Pero ahora no. Bien, desvístase, don Vasily. Don Vasily se radicó en Kirovo-Chepetsk en el año 1947. Vive en un edificio común de 5 plantas, en un apartamento estándar de una habitación. Hace ya 70 años que este veterano lleva en sí otro recuerdo de la guerra. Él tiene aquí una bala. Se ve en la radiografía. Aquí. ¿La ve?
Tal vez fue un francotirador, lo más probable. Él disparó y la bala me dio en el pecho y se movió hacia acá. Esta mano no me funcionaba. La bala la detectaron aquí. Yo me sorprendí. ¿Cómo es posible? Bien. La bala del francotirador finlandés no le molesta. Se queja solo de la vista débil. A don Vasily tiene la presión en 120/80. ¿Cuánto? 120/80. Muy bien. Sí, muy buena, excelente, seguro. Tiene el azúcar normal, el pulso, la presión son normales, los pulmones también. Ah, muchas gracias. Gracias. Otro hecho sorprendente. A sus 100 años de edad, don Vasily no necesita ayuda. Las 24 horas del día es independiente de quienes lo rodean. Su hijo, 2 nietos y 3 bisnietos vienen a esta casa solamente en calidad de visitantes. Yo lo hago todo solo. Yo mismo cubro todas mis necesidades. Voy a la tienda y cocino y lavo y limpio el piso. Y pienso, ¿para qué pedirle a alguien si esto puede servirme de ejercicio? Y ¿sabes? El desarrollo es un asunto importante en la vida. Ahora decimos aproximadamente, ¿y por qué él ha vivido tanto? En primera instancia les digo, tengo buenos genes, eso es lo primero. En segundo lugar, hay que llevar un modo de vida correcto. Hoy en día es prácticamente imposible comprobar la influencia de la herencia en la longevidad del anciano de Kirovo-Chepetsk. Su madre murió a los 55 años. El padre no llegó ni a los 40 por el tifus. Los 2 hermanos murieron en la guerra. ¿A qué límites de edad pudo llegar la mitad masculina de los Sivolapov? Es una pregunta que queda sin respuesta. Don Vasily era el hijo más pequeño de la familia. Él nunca fumó y no tomó alcohol. Cuando se jubiló a los 80 años, este anciano continuó viviendo según la regla. Lo principal es no detenerse. 1,5 kilómetros de la casa al fuego eterno, ida y vuelta, es su ruta diaria acostumbrada. En invierno también vamos. ¿Cómo? En el invierno. Muy raras veces no voy. Voy siempre. Y aquí al lado está el Viatka. El río Viatka, ¿lo conoce? Te sientas un rato aquí o te paseas y miras. Y esto causa alegría. Todo el organismo se satura de la naturaleza. Y allá andan los autos, el aire. Allí mismo, no lejos, te vas allí donde están las casas y hay otro aire. Vienes aquí y ya es otro. Aquí es más limpio. El longevo de Kirovo-Chepetsk, Vasily Sivolapov, está en una magnífica forma física para su edad. Él es uno de los personajes más activos de nuestro proyecto. Esto le permitió a la genética Vera Misina, la experta del programa, realizar la investigación más inesperada del proyecto. Los impulsos, aquellos que llegan del cerebro, pasan por unas sinapsis determinadas, a través de las terminaciones nerviosas, y cuanto mayor es la persona, mayor cantidad de estas terminaciones simplemente mueren, lo que frena la relación. Por eso, era importante comprobar la reacción a este anciano tan energético y activo, su coordinación. Don Vasily, ahora vamos a jugar en pareja. Yo le tiraré la pelota a usted y usted me la devuelve. Sí, entiendo. Entonces atrápela. Así. Ahora a mí. Oh, qué bien. Imagine qué vista, qué coordinación. A esa edad, él comparaba la distancia entre nosotros. Y él atrapó la pelota y me la tiró. Después de cada lanzamiento, la distancia entre la experta y el anciano aumentaba. En la última etapa, esta distancia era de cerca de 2 metros. A los 100 años, cuando en principio se frenan todos los procesos, cuando en realidad resulta difícil caminar, sentarse o hacer cualquier otra cosa, él atrapaba la pelota a una distancia considerable. Don Vasily, usted con sus 100 años de edad juega bien la pelota.
Bueno, esto está claro que a esta edad son pocos los que pueden. ¿Pero usted puede? Bueno, resulta ser que puedo. Sus cañones todavía disparan. Sí. El estado físico poco normal del centenario Vasily Sivolapov es un verdadero fenómeno natural. Cientos de gerontólogos de todo el mundo estudian a tales longevos. Hasta ahora no han podido detectar en el ADN de estos ancianos el gen de la longevidad. Otra tarea ambiciosa de los científicos es la búsqueda de los geroprotectores, compuestos químicos que pueden inhibir el proceso natural de marchitez del organismo. Mi nombre es Andrei Ivashenko, dirijo el Centro de Sistemas Vivos del IFTM, tengo 47 años. El Centro de Sistemas Vivos del Instituto Físico Técnico de Moscú es un grupo de laboratorios con un enfoque integral de los problemas de la vejez. Las principales direcciones de las investigaciones son el desciframiento de las bases biológicas del envejecimiento, diagnóstico temprano de las enfermedades geriátricas y la creación del elixir de la longevidad. Andrei, ¿usted considera que la píldora contra el envejecimiento es algo real? Yo pienso que por sí misma la píldora, precisamente como píldora, es poco probable, porque el envejecimiento es una inmensa cantidad de enfermedades y procesos que conllevan al envejecimiento y a la muerte. Lo que es real son determinadas tecnologías, entre otras palabras, muchas píldoras diferentes que alargan la vida de la persona hasta los 120 años. Eso es totalmente real. El elixir de la juventud es un sueño de la humanidad. En los últimos 10 años, la ciencia dio un paso inmenso en esa dirección. Después de probar cientos de miles de diferentes compuestos, los investigadores encontraron al menos 5 sustancias que prolongan la vida de los animales de laboratorio. En promedio a 8 años en términos humanos. La medicina conoce hace mucho tiempo los compuestos químicos más eficientes. Estos son los medicamentos contra el rechazo de tejidos en el trasplante y para la inhibición de la diabetes. Con ayuda de las investigaciones fue demostrado que ellos pueden ser utilizados como medicamentos contra el envejecimiento. O sea, al principio fueron encontrados para otras enfermedades, pero resultó que afectan mecanismos más globales. Utilizar estos medicamentos como un medio para la longevidad en su forma actual no se puede. Su principal acción farmacológica daña el organismo sano. Para los gerontólogos, estos medicamentos son la clave para descifrar la base del envejecimiento. Con su ayuda, los científicos pueden comprender mejor el mecanismo de este proceso biológico. Muchos médicos consideran que la persona muere porque los diferentes órganos envejecen a diferente velocidad. El cambio a tiempo del modo de vida puede equilibrar la velocidad de envejecimiento de sus órganos y así vivir más. ¿La juventud actual tiene la posibilidad de vivir hasta los 100 años? Yo no dudo que la tienen. 1, es necesario querer vivir 100 años. 2, es necesario vivir bien. Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que es la estadística. Es fehaciente que la gente que duerme 1 hora más por las noches tenga el efecto inmunomodulador al 30-40% más alto. O sea, usted solamente duerme 1 hora más y la inmunidad trabaja al 30-40% mejor. Un sueño largo y profundo es el fundamento de una vida saludable. Hace ya más de 100 años, Vasily de Kirovo-Chepetsk cumple esa regla. En su planificación del día siempre hay lugar para la siesta después del almuerzo. Cuando como, enseguida me acuesto y duermo como muerto. Recuerden que el sueño es algo muy bueno. Si la persona está tranquila, cuando se siente bien y duerme bien, no hace falta ningún médico. Otro mandamiento del veterano longevo es no dar rienda suelta a los nervios. A veces suceden choques por menudencias. Uno se pone nervioso. Eso no es bueno. Y aquí todos están nerviosos, de arriba a abajo. Hay que controlarse. Hay que dejar eso. Es mejor olvidarlo, retirarse y no buscarse problemas. Así será mejor. El titular de esta inscripción de nacimiento tuvo una vida difícil. Su vida hoy es la vida cotidiana difícil del pensionista de los lugares apartados de Rusia. Gracias a su carácter, autodisciplina y sabiduría, este hombre llegó a sus 101 cumpleaños con una aptitud psicológica poco común para su edad. Don Vasily es un verdadero amante de la vida
aunque tenga 100 años. Ni tener ninguna educación. El hombre se hizo a sí mismo, construyó su vida de tal manera y escuchó también a su organismo, que precisamente pudo vivir hasta los 100 años. Y pienso que vivirá más. Según las estadísticas, la esperanza de vida media para los hombres en Rusia es solo de 66 años de edad. Para las mujeres, 76. La habitante de este antiguo edificio ha sobrepasado esta línea hace más de 2 décadas. Augusta Malich. Nací en el año 1913. La ciudad natal de Augusta se encuentra a 1 hora de viaje de Kirovo-Chepetsk. Slobodskoy es mucho más antiguo que su vecino industrial. Las primeras menciones sobre este poblado aparecieron en la segunda mitad del siglo XV. A principios del siglo XX, el padre de Augusta compró un apartamento en este edificio de mercaderes. Siendo un fabricante próspero, le dio una buena educación a sus hijos. Trabajaba de forma normal, de economista. En general, ayudaba a todos. Augusta trabajó más de 30 años en la fábrica local de elaboración de pieles. Su casa queda a unos 3 kilómetros de dicha fábrica. Hasta la misma jubilación, la longeva iba al trabajo a pie. ¿Sí? ¿A dónde ir? ¿En el autobús? ¿Es necesario caminar? ¿Mirar todo? Yo siempre iba a pie. ¿Cómo salgo de la casa? Y me voy a pie a la fábrica. Camino, camino, camino y ya. En el año 2010, doña Augusta se dañó seriamente la pierna derecha. Ahora ella lleva un estilo de vida sedentario. A pesar de esto, la mujer centenaria sigue manteniendo su forma física. ¿Y qué ejercicios hace usted? Bueno, primero estos. ¡Wow! Y después hago así, 10 veces así. Vaya. Ahora estoy un poco desajustada, pero antes estaba bien. ¿Y usted siempre hacía ejercicios? Todos los días. La señora Augusta es nativa de la región de Kirov. Gracias a esto, en el archivo local hay evidencias de su avanzada edad. La fiabilidad es uno de los principales problemas en el mundo de la gerontología. El lugar necesario a donde vamos, la 9ª estantería. Esto parece un submarino. Exacto. El Archivo Estatal de la región de Kirov es uno de los mayores depósitos regionales de Rusia. Allí hay casi 1 millón de documentos históricos. Las primeras inscripciones de nacimiento, recogidas en estos estantes, están fechadas en el año 1742. Augusta, número de registro de actos 20, nacida el 16 de noviembre del año 1913, bautizada el 19 de noviembre, en la aldea Kainsky Perevos, campesina, el padre Mikhail Malich y su esposa legal, Lidia Malich, ambos ortodoxos. Arkady, cuénteme por favor, ¿qué libros son estos? Son los libros de métricas que se mantenían en cada iglesia. Para cada año había un libro de métricas separado. En ellos se registraban todos los nacimientos, los matrimonios y las muertes. Se elaboraban 2 ejemplares. Uno se quedaba en la iglesia y el otro se entregaba a la capital de provincia, la ciudad de Viatka. Se conservaron casi todos los libros de métrica, comenzando desde la mitad del siglo XVIII. Y además, parte de los libros de las iglesias también ingresó para su conservación en nuestro archivo. La fiabilidad de la duración de la vida es uno de los momentos claves porque pudo suceder cualquier cosa. Pudieron perderse los documentos o por alguna causa la gente se aumentó la edad.
A fin de cuentas, la esperanza de vida, la longevidad en general, es un asunto de prestigio para cualquier ciudad y para el país en general. La fiabilidad de la información del archivo es indudable. La edad extrema de la longeva no le causa dudas a la genética Vera Mizina. Esta casa antigua, con una estufa rusa, es el punto final de nuestra ruta. La excursión científica por las latitudes medias de Rusia llega a su fin. Es hora de concluir la presente expedición del Código de Vida del Hombre Centenario. Primera regla: vaya siempre adelante. No se detenga, camine lo más posible. De esta forma es la más sencilla de que tenga ejercicio físico. Segunda, no interrumpa su actividad intelectual de ninguna manera. Resuelva rompecabezas, juegue al solitario. Escriba versos, simplemente escriba sus memorias. Dele sentido a su vida. Tercero, duerma lo suficiente y no coma en exceso. La experta sacó sus conclusiones. La búsqueda de recetas de la longevidad saludable continúa.